Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre dejaron daños irreparables en vidas humanas, pero también daños que se van a reconstruir. Y no es cualquier cosa lo que hay que hacer en estados como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, como Estado de México, el Distrito Federal, por supuesto, y Morelos. Y para hablar de una propuesta, Puebla también, para hablar de la propuesta que tiene nosotros, un movimiento al que además pertenezco, muy honrosamente, de crear un fondo único para la reconstrucción, hoy invitamos al estudio aquí a Mauricio Merino. Mauricio, gracias por venir. Gracias por invitarme, Katy. Cuéntanos qué es esto del Fondo Único, por qué es importante, qué es este Fondo Único para la reconstrucción. Es una propuesta que ha formulado nosotros, pero también un amplio, mucho más amplio grupo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que afortunadamente se han venido sumando a la sensatez de darle orden, de darle sentido de largo aliento y de darle coordinación y proyección al proceso de reconstrucción nacional, Katy. Se calcula, Mauricio, las cifras preliminares que tenemos, que dijo por lo menos el presidente Enrique Peña Nieto, son 38,000 millones de pesos para la reconstrucción. Pero tú decías, ¿se tiene que multiplicar por 10? Sí, la experiencia internacional dice que cuando se hacen estas... En principio, el propio presidente, hay que decirlo, fue muy cauteloso. Exacto, fue un dato preliminar el 28 de septiembre. Muy preliminar para ir haciendo los cálculos necesarios que se deben incluir en el presupuesto de egresos de la Federación del 2018 y también para hacer, en su caso, las transferencias necesarias en lo que resta de este año dentro del propio presupuesto de egresos de la Federación. El cálculo es preliminar y no puede ser sino preliminar porque todavía no tenemos como país, quiero decir, un diagnóstico completo, acabado, no solamente de lo que se cayó, sino de lo que quedó dañado. De lo que se puede caer en cualquier momento. Exacto, claro. De lo que en cualquier momento se puede caer, pero sobre todo los cálculos se han venido haciendo, Katia, a partir de cosas, cuando en realidad se tienen que hacer a partir de personas, de seres humanos, que o perdieron su patrimonio, o perdieron su trabajo, o perdieron su forma de vida comunitaria. En Morelos, en Puebla, como tú decías. Hay que construir comunidades. Comunidades enteras. Hay comunidades enteras que se cayeron. No estoy exagerando un ápice. Sí. Se cayeron completas, perdieron su manera de vivir. Claro. Y un proceso de reconstrucción, Katia, no puede ser improvisado. Claro. No puede y tiene que ser auditado, ¿no? Es lo más importante. Yo digo que debe tener 5 características por lo menos. No lo digo yo, hay manuales incluso que los grandes organismos internacionales han venido generando tras fenómenos de desastres naturales que han sucedido en todas partes del mundo. No es algo nuevo. A ver, ¿y cuáles son estos 5 ejes? Bueno, se necesita incluir, como dije al principio, a los seres humanos. Claro. Hay una larga experiencia en esta materia que nos dice que cuando se intenta un proceso de reconstrucción o incluso cuando se intentan grandes proyectos de infraestructura sin involucrar a las personas que forman parte de estos proyectos, se caen, no prosperan. Claro, pues no se toman en cuenta sus necesidades, es una tontería. Bueno. Las cosas no son cosas... no adquieren sentido, sino a partir del momento en que le inyectas sentido humano. En segundo lugar, se necesita una visión de largo plazo. No puedes ver solamente la reconstrucción inmediata de las cosas que se cayeron, infraestructura pública o viviendas o edificios privados. Lo importante de la reconstrucción es el largo plazo. Uno nunca puede volver al punto de origen. Por lo tanto, se necesita un ejercicio muy cuidadoso de planeación de largo aliento que desde luego no puede darse en el plazo finito de este sexenio. Tiene que salirse este sexenio. Desde luego no puede darse dentro del ámbito complicadísimo y aún peligroso del proceso electoral que está en curso. Entonces, planeación de largo aliento. A ver, detengámonos ahí nada más un poquito. Yo creo que los partidos políticos que cedieron o cederán parte de sus prerrogativas de dinero público, ¿cómo van a ejercer este dinero? Ese es el tercer punto. El tercer punto es que se necesita un criterio de claridad en el ingreso, en el financiamiento del proceso de reconstrucción, porque estamos frente a una comparación entre lo que se necesita y lo que es factible hacer.
Por lo tanto, estamos ante la necesidad de ver con qué dinero se cuenta en total para imprimirle orden al proceso de reconstrucción Y en para evitar función. la corrupción, Mauricio, Bueno, ese es el ¿no? cuarto Ah, punto. ok, ya me estoy. No, Ok, no, claro, es que se sí, necesita evitar, conjurar que claro. haya rapiña en estos procesos. Y por O rapiña, utilización electoral. el riesgo acá es que va a ser muy difícil si no construimos rápido este orden, este criterio de orden, tanto en lo que ingresa como en lo que se va a gastar, tanto en las prioridades del gasto como en el sentido humano de ese gasto y su orientación regional, porque somos todavía muy capitalcéntricos, no sé cómo Mm, decirlos, muy sí, claro, defeños. centrados en la Ciudad de México. Sí, ese Mm, es un error. La claro, verdad es que hay una gran cantidad de estados que han sido dañados. No hemos sí. incluido ni siquiera Veracruz, pero también la pasó muy mal. Es decir, tenemos que percibir, entender que este es un proceso que está abarcando prácticamente a la mitad del país. Exacto. Entonces hay que imprimirle orden, hay que saber de dónde viene el dinero, cómo se organiza y cómo se va a ir gastando en función de prioridades, ya te digo, de urgencia, pero Y que sea también, transparente y público. y se necesita una absoluta, quinto elemento, vigilancia social en tiempo real. Uno no puede juguetear con estos dineros. Hoy, por ejemplo, pues seguimos sin saber bien a bien cuánto dinero internacional está llegando. No sabemos bien a bien qué está pasando con los dineros del Fonden. El Fonden es el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales, pero ese fondo está diseñado para la reconstrucción básicamente de la infraestructura pública, Katia, no de la privada. Tiene también un apartado destinado a la vivienda, pero el dinero apartado para la vivienda es muy limitado. Es, en el mejor de los casos, lo que el Fonden llegaría a ofrecer, que ya lo está haciendo por los sismos del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, es dinerito para que la gente vaya a la reconstrucción de su propia A vivienda, la autorreconstrucción, como le han llamado, a ¿no? su Que además es sin ninguna autoconstrucción. supervisión y con un acompañamiento técnico opcional. A mí eso me parece gravísimo. Si de por sí muchas casas en Juchitán se cayeron porque no siguieron las normas, ¿cómo vamos a...? Bueno, En ¿qué te parece? Juchitán van a perder, están perdiendo. Juchitán, por cierto, no hay una sola cuadra que haya salido ilesa después de los terremotos. Veloz. Le fue muy mal. Y tienes razón, hay quienes han reclamado que la reconstrucción de Juchitán no puede ser con casitas de 32 metros cuadrados. No, y 32 decidida metros por... cuadrados. Eso dicen los lineamientos del Fonden, Katy, que en el mejor de los casos te dan un pie de casa, se llama, que tendría un espacio para un fogón, una letrina y techo de lámina. Estoy citando los lineamientos formales Del del Fonden. Fondo para la Atención de Desastres Naturales. No puede ser, necesitamos meterle orden a este desorden, a este caos, iba yo a decir, en el que hay mucha generosidad. No hay que minar esa generosidad, Pero hay esa que darle cauce. solidaridad del sector privado, de la gente que tiene un dinerito y quiere ayudar, del propio gobierno, de los partidos políticos. ¿Quieren poner su dinero? Bienvenido. Pero por favor, en un fondo único, que tenga orden, que tenga sentido y repito, visión de largo plazo, plena transparencia y vigilancia y participación social permanentes. Entonces, esta es una propuesta que está impulsando nosotros, a la cual se han unido otras organizaciones como Sí. las que están agrupadas en Epicentro, que Así son es. cerca de 30, que están abogando pues, Así por es. esto mismo y más. Ellos están abogando desde el principio por la transparencia en el Exacto. uso de los recursos. ¿Cómo nos sumamos, Mauricio? Afortunadamente, hemos estado cada vez hablando más y vamos por un Fondo Único de Reconstrucción. De hecho, hemos conversado también con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, coinciden con nuestro punto de vista y la Barra Mexicana de Abogados ya está diseñando los instrumentos jurídicos para pedirle al señor presidente, para pedirle a los dirigentes políticos, para pedirle a quienes toman decisiones, Katia, que por favor pongan orden en esto, que nos den la oportunidad de asumir esta conducción del proceso de la reconstrucción. No les va a dar el sexenio por Razones generosos, por obvias. honestos Claro. que quieran ser.
déjame concederles esa posibilidad en esta conversación. Gracias. Asumamos que lo quieren hacer de verdad, de muy buena fe, con gran sentido patriótico. Bueno, tienen que entender que no les da el sexenio para un proceso de esta magnitud. Ok, a ver, 2 preguntas, Mauricio, porque se nos acaba el tiempo. Por favor. 1, ¿cómo se pueden sumar quienes nos están viendo ahorita? Nosotros abrió www.nosotros, cambiando la tercera O por una X.org, nosotros.org. Tiene su plataforma digital, como sabes. Ahí hay de entrada, tú ves, sumarse al Fondo Único de Reconstrucción Nacional. Hay además una ventana en change.org para también sumarse y crear esta exigencia. Hay organizaciones, otras organizaciones de la sociedad civil, no las habituales de transparencia y combate a la corrupción, otras que han convocado incluso a concentraciones en el Ángel de la Independencia. Conciencia y Dignidad lo está haciendo para este sábado a las 11 de la mañana para exigir que haya orden en este proceso de reconstrucción. Pero creo que la clave es sumar voces y firmas para que nos escuchen los poderosos, Katia, y que se evite la rapiña y se evite el uso electoral que seguramente le querrán dar quienes aspiran a lo de siempre, a tener poder y ya, pero luego no saben qué hacer con él. Claro. Y otra pregunta que quedó como flotando, la idea es que este comité central que decida cómo sea integrado también por ciudadanos, ¿no? Por expertos. Por expertos. Hay expertos. He tenido conversaciones con ingenieros extraordinarios, Katia, que están justo lo que estabas diciendo, preocupadísimos porque algunas de las normas de construcción de estas entidades, incluyendo la Ciudad de México, se han venido relajando en los últimos tiempos. Estábamos revisando, por ejemplo, los reglamentos de construcción y hay algunas secciones de estos reglamentos que han sido abrogadas para facilitar la industria de la construcción. Eso no puede seguir siendo así. Por el otro lado, a ti te dan tu varilla, tu cemento, tu grava, tu arena, yo qué sé, y te pones a hacer autoconstrucción de tu vivienda. Sin supervisión, y sin cumplir las normas técnicas. Claro, Al siguiente terremoto se te va a caer esa Claro. casita, que además es el único patrimonio que tiene. Eso, además de... Es una tontería. Yo iba a No decir, es es una inhumano. tontería, claro. Es decir, repartir cemento y varilla en estas condiciones, que la gente ha perdido prácticamente todo, es técnicamente un error, es peligroso y además es inhumano. De acuerdo. Es decir, por favor, que la clase política mexicana entre en razón, ojalá, y que pongamos este esfuerzo de reconstrucción fuera del proceso electoral, en las manos de los expertos que sí hay en México, expertos urbanistas, expertos medioambientales, expertos de ingeniería civil, expertos en planeación, expertos en rendición de cuentas, expertos en el manejo contable, expertos Para que en todo esto se haga bien por el bien para de que todos. se separe completamente también del proceso electoral. Si no lo hacemos así, Katia, de verdad espero no arrepentirme de lo que voy a decir demasiado pronto, pero nos va a ir muy mal el próximo año. Va a ser inevitable que el calor de la contienda política electoral acabe contaminando todos los esfuerzos que hagan los tomadores de decisiones durante el 2018. Hay que sacar de ahí este proceso de reconstrucción. Perfecto. Pues muchas gracias, Mauricio. Estamos llamados, lo pondremos en nuestra página, estaremos recordando. Gracias. Creo que es de la mayor importancia. Gracias por venir. A ti, Katy. Gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, además de esta entrevista con Mauricio Merino. Todas sus preguntas las va a contestar en nuestra página de internet.